Como me han dicho, soy Pia María Torren, fundadora de Agile People, Personas Ágiles, una red de coaches de Agile People de todo el mundo que sienten pasión por combinar a las personas y las Agile. Vamos a empezar mi presentación entonces. Pensar es el trabajo más duro que hay y probablemente por eso tan poca gente lo practique. Esto lo dijo Henry Ford y nos indica cómo veía él a las personas. Si muy poquitas personas en la cima crean microestructuras de dirección. Él dividió a las personas entre pensadores y trabajadores. Los que pensaban tenían todas las ideas y los que trabajaban hacían todo el trabajo. Esta es una fotografía de la fábrica de Ford. Las personas eran consideradas como máquinas, eran engranajes en la maquinaria. Hoy en día la situación es totalmente diferente. Este era un momento en gestión científico que se llamaba también el Taylorismo, que era tenía el objetivo principal de mejorar la eficiencia económica y sobre todo la productividad de la mano de obra. ¿Cómo vemos a los demás? Es el aprendizaje más importante aquí. Douglas McGregor escribió un libro a finales de los 50 que se llamaba El lado humano de la empresa. Y en ese libro escribió sobre la teoría H y la teoría Y y cómo funciona la mente humana, cómo vemos a las demás personas. Podemos ver a las personas como X o como Y. Sí. ¿Qué es X? Es cuando ves a las otras personas como vagas y sin motivación y crees que no van a querer asumir responsabilidades y ser responsables de sus acciones o sus objetivos y que hay que motivarlas. Por otro lado, si vemos a las otras personas como Y, creemos que la gente quiere hacer lo mejor que puedan en su vida para realizarse como personas y quieren contribuir a crear valor para otros y lo harán si tienen las condiciones adecuadas para hacerlo. No, piensa en ti mismo, cómo te ves tú y cómo ves tú a los demás. El mensaje importante aquí es que la mayoría de la gente se ven a sí mismo como personas Y y solo vemos a los demás como X. Entonces te puedes preguntar si esto es un prejuicio que tenemos sobre otras personas y si ellos tienen las condiciones adecuadas, ellos también serían personas Y. Realmente tiene que ver con el sistema de trabajo que ofrecemos a los empleados. Creemos en ellos y les ayudamos a tener éxito ofreciendo un sistema en el que puedan liberar todo su potencial humano o les hacemos fracasar al no darles la oportunidad de hacer lo que hacen mejor cada día, dándoles impedimentos a su rendimiento y no dándole los recursos que necesitan para tener éxito. Si nos aseguramos de que cada persona llegue cada día y ser lo mejor y dar lo mejor de sí mismos, y creemos que vamos a rendir mejor y vamos a ser más felices, esa es mi pregunta para ustedes. Y por supuesto, cómo vemos nosotros a los demás afecta cómo estructuramos nuestros procesos de gestión. Todo tiene que ver con cómo vemos a los demás y qué tipo de estructuras creemos que tenemos que construir para que tengan éxito, o más bien la falta de estas estructuras. He escrito 3 libros sobre el tema de recursos humanos, Agile y motivación de las personas en el trabajo. Este es el primero que salió en el 2017. El segundo tiene 220 ilustraciones que complementan el mensaje del primer libro. Este se puede descargar gratuitamente para todos los que asistís a esta conferencia. Y el último libro salió en septiembre de este año y es un proyecto de co-creación entre yo misma y 35 otros coaches de Agile de todo el mundo. Cada uno tiene un capítulo sobre los principios de Agile. Quiero empezar hablando un poquito sobre los problemas que tenemos hoy en día con el liderazgo tradicional y recursos humanos.
Y con el liderazgo y recursos humanos tradicional quiero decir el tipo de liderazgo que veíamos en las fábricas de Ford. El problema es que creemos que podemos controlar la realidad y hacer un plan perfecto, pero la realidad es muy diferente. El problema es que el mundo ya no es predecible y necesitamos feedback constantemente de la realidad para ir tomando las decisiones adecuadas sobre el camino. Es decir, lo que sabemos antes de empezar, no sabemos lo que va a ocurrir y en Agile nos tenemos que ir adaptando a las cosas sobre la marcha. El problema, el segundo problema que quiero mencionar aquí, es que nos centramos en el valor de los accionistas, cuando deberíamos primero centrarnos en el valor de los clientes y la satisfacción de los empleados. Los empleados felices atienden mejor a los clientes y ellos van, a su vez, los clientes, a dar los cimientos de una organización saludable que a su vez generará valor para los accionistas. Evan Liban siempre dice que no estamos trabajando para ganar dinero, sino para generar valor para los clientes. Puede ser un cliente interno o externo. Y cuando te centras en la generación de valor, las consecuencias cambian. Primero es el valor y luego vienen las ganancias. Frederic Laloux lo expresa muy bien en su libro que habla sobre reinventar las organizaciones. Los beneficios es como el aire que respiramos. Necesitamos para vivir, pero no vivimos para respirar. Hace falta beneficios para sobrevivir como empresa y para que los accionistas estén contentos, pero no es el motivo por el cual tenemos la empresa. El motivo de la empresa es generar valor para clientes. Para los líderes y los directivos, los clientes son tanto los clientes externos como los empleados. Otro problema que quiero plantear es que los gerentes sienten una falta de seguridad psicológica en estos grandes programas de transformación Agile. Se preguntan qué va a ocurrir con su función cuando todo el mundo de repente se esté autogestionando y esté practicando el autoliderazgo. Por supuesto, a lo mejor no van a apoyarte cuando intentas llevar a cabo un proyecto de transformación Agile. Y no me sorprende, lo que les ha llevado a esa postura es que tener mucho poder, una tribu fuerte, la necesidad de tener un estatus concreto. Esto no les va a llevar al liderazgo de futuro que necesitan las organizaciones. Que vamos a hablar un poquito más de este tipo de liderazgo del futuro. Otro problema es que nuestro sistema organizativo no facilita que podamos rendir, más bien nos limita poniéndonos obstáculos hacia un gran rendimiento y no deja que las personas se autolideren. En cuanto al control, voy a hablar sobre el problema del control. La definición aquí es el poder de influir o dirigir la conducta de la gente o el curso de los acontecimientos, quiere decir el futuro. Quiere decir que queremos controlar a las personas y queremos controlar al futuro, pero todos sabemos que esto no es posible. Es la gran ilusión que tienen o la gran pretensión que tienen las personas, que la gente pueden y deben ser gestionadas y que el futuro es predecible y gestionable. Y todos sabemos que esto no es así. Tenemos problemas con los presupuestos. El presupuesto anual, el proceso del presupuesto anual requiere muchísimo tiempo. Hay que dedicarle varios meses cada año a los supuestos de los procesos de presupuestación se quedan obsoletos muy rápidamente. Estimula conductas poco éticas como competición en vez de colaboración, ejercicios políticos, intentar escalar peldaños sin colaboración. Crea la ilusión de control. Pensamos que tenemos control, pero no lo tenemos. Las decisiones que se toman en este proceso se hacen con demasiada antelación y las garantían los costes planificados, pero no los ingresos planificados. Y puede
también evitar otras actividades que añaden valor, que podríamos hacer si no tuviéramos que hacer este presupuesto anual fijo. También tenemos un problema con los procesos de rendimiento tradicionales que forman parte y son consecuencia de estos sistemas de presupuestos que ponemos en marcha y los objetivos de arriba abajo que estamos estableciendo en distintos departamentos y áreas y organizaciones jerárquicas. Esto es un proceso normal para un modelo muy común de gestión de una empresa tradicional. Los supuestos subyacentes aquí es que alguien que no hace el trabajo sabe mejor que la gente que realmente está haciendo el trabajo. También asume que los empleados están motivados por dinero y recompensas y que solo les motiva eso. También asume que la misma herramienta es útil para todo el mundo y amplía la idea de que el individuo afecta como son todas las otras conductas. Un año es demasiado largo cuando la realidad está cambiando tan rápidamente. No hay proactividad, nos centramos en juzgar el pasado y el jefe realmente sabe cómo he trabajado yo. A lo mejor hay otras personas, mis compañeros que trabajan estrechamente conmigo saben mejor cómo ha sido mi rendimiento. Está conectado con el salario, lo cual establece una sobrecarga de trabajo y objetivos menores. Y tiene un efecto subóptimo que genera competencia, no cooperación. Nos estamos centrando en las cosas equivocadas. Cuando se alcanza el objetivo no hay motivación para ir más allá y no impulsa lo importante en lo que tenemos que centrarnos cada día. A lo mejor las conductas son más importantes que los resultados económicos. Otro problema, y ahora nos estamos llegando al final del listado de problemas, es la motivación de los empleados. En la mayoría de los lugares de trabajar no son buenos lugares para trabajar. Del 69 al 84% de los empleados no están motivados o activamente están desmotivados. Y la motivación activa de las personas normalmente se ve como un intento de sabotaje de la organización, pero veis aquí el potencial que hay, el retorno de inversión. Todos los que están en medio, los sonámbulos, los que están haciendo su trabajo pero sin sentir pasión ni motivación ni hacer lo que puedan hacerlo mejor. Si aumentamos la motivación solo un 1%, tendría un impacto inmenso. Intentamos, por tanto, cambiar la gran parte que hay en el medio. Entonces, ¿qué deberíamos hacer entonces con todos estos problemas que estamos experimentando y observando en nuestras organizaciones? La gente me lo pregunta constantemente y yo sí tengo algunas ideas y una de las ideas tiene que ver con una nueva función que yo veo que tienen que adoptar los líderes y recursos humanos en el futuro trabajo. El coach de personas ágiles es una función nueva que están descubriendo cada vez más personas. La hemos creado porque creemos que va a ser fundamental que los líderes y recursos humanos cambien su papel para apoyar a la gente, para aumentar la agilidad en todos los rincones de la empresa. El coach de las personas ágiles vemos que reúne muchas competencias y cada vez tiene una forma más dependiendo de dónde vengamos, de liderazgo, de recursos humanos o de coaching ágil. Si vemos la diferencia entre un coach ágil y un coach de personas ágiles, es el enfoque claro entre las personas. Competencias como psicología, sociología, relaciones son extremadamente importantes para un coach de personas ágiles. A lo mejor un coach de Agile se centra más en el proceso, en cosas como Scrum o Kanban.
hemos generalizado la diferencia entre el coach de Agile y el coach de personas ágiles. Si vamos a pasar de uno a otro, hace falta pasar de centrarnos sobre todo en el coaching de los equipos y centrarnos en el coaching de individuos, de equipos y de empresas. Trabajamos constantemente a distintos niveles. En vez de competencias de procesos profundos, necesitamos competencias profundas de personas. En vez de trabajar sobre todo en desarrollo de software o de sistemas o de tecnología, hay que trabajar en funciones empresariales y entre las funciones, en vez de ser activos en sectores relacionados con la tecnología, hay que tener experiencias de distintos sectores. En vez de antecedentes solo tecnológicos, nosotros tenemos antecedentes en cualquier función, recursos humanos, legal, finanzas, marketing. En vez de tener poder o puesto formal, que es lo que ocurre con este tipo de coach, se puede tener un puesto formal. En vez de poco liderazgo o experiencia en recursos humanos, hace falta tener experiencia liderando a personas o apoyando a líderes que lideran a personas, que es la función de recursos humanos en la mayoría de las organizaciones. Vamos a ver una visión general de recursos humanos Agile. ¿Cuál es el cambio que tiene que hacer recursos humanos? En vez de controlar, alinear o estar supervisando en los procesos de gestión de talento, nos centramos en vez en adaptabilidad, innovación, rapidez, aprender, colaboración, permitiendo que los equipos puedan rendir mejor. Yo creo que recursos humanos ha estado en el asiento de atrás durante demasiado tiempo y ha llegado el momento de que den un paso adelante y demuestren lo que pueden hacer para la organización. Si nosotros podemos darle las condiciones adecuadas a las personas, ellos se encargarán del resto. No hace falta hacer más. Hay que simplemente aprender a dejar de ponerles impedimentos con la estructura incorrecta, y recursos humanos tienen el poder de decidir estas estructuras. ¿Van a ayudar a la gente a rendir o va a generar más dificultades para crear una organización innovadora? Tiene que desarrollar la organización, permitir la adquisición de talento. Y todas estas estructuras profundas de la organización tienen que facilitar los recursos humanos. Y recursos humanos, si se sigue sujetando a las formas antiguas, no va a generar cambios en ninguna parte de la organización. Es decir, puede alentar u obstaculizar los cambios, recursos humanos. Y aquí realmente puede tener un impacto y tener este impacto líder como la transformación Agile. ¿Qué significa esto para recursos humanos? Una cosa que tienen que dejar de hacer es meter a la gente en casillas y etiquetarlas. Esto es algo que recursos humanos ha estado haciendo siempre. En vez de ver una descripción de un puesto de trabajo como cajas en las que encerramos a la gente, tenemos que verlos como peldaños, y este es solamente nuestro objetivo fundamental, es nuestra área de especialización en competencias con forma de T. Hablamos mucho de competencias en forma de T en Agile. Hace falta tanto amplitud como profundidad. No podemos llamarlos generalistas especializados o especialistas generalizados o personas generales con especialidades. Para el equipo hay que tener más flexibilidad cuando cualquiera puede hacer las tareas de los demás o los trabajos de los demás, y para toda la organización hace que las competencias sean más posibles y minimiza el riesgo de quedarnos sin competencias.
y flexibiliza los requisitos de competencias de las organizaciones y no hay que despedir a la gente porque ya no haga falta su trabajo. Pueden realizar cualquier otro trabajo si tienen una forma en T. Vamos a ver la diferencia entre el profesional de recursos humanos y el coach de personas Agile. ¿Qué tenemos que aprender para pasar de uno a otro? En vez de una competencia de procesos de recursos humanos extensivos, tenemos que comprender sistemas complejos. En vez de tener profundas competencias en especialidades de recursos humanos, necesitamos conocer más competencias de personas, por ejemplo, psicología, sociología. En vez de no tener un poder formal para liderar la transformación, tenemos que tener más confianza e influencia. En vez de quedarnos atascados en ciertos papeles, necesitamos una flexibilidad para llevar distintas funciones. En vez de un único concepto para todos, hay que personalizar las soluciones según las necesidades específicas. Hay que desarrollar las soluciones juntos con la empresa. En vez de solo dar apoyo a los gerentes, vamos a dar apoyo a todas las personas de la organización y en vez de tener una perspectiva como progenitores, vamos a tratar a los empleados como adultos. En vez de centrarnos en el rendimiento individual, permitimos el rendimiento de sistemas y en vez de esperar respuestas, trabajamos en escuchar y observar. En vez de comprobar el cumplimiento, facilitamos la mejora tanto de nuestra forma de trabajar y de los productos y servicios que damos a los clientes. En vez de ser trabajadores del back office, vamos y salimos y escuchamos a la gente en toda la organización qué necesidades tienen, cómo podemos apoyarlos y cómo podemos quitarles los impedimentos para que puedan rendir. Pasando ahora a hablar de liderazgo Agile, aquí pasamos de gestionar el rendimiento donde alguien está microgestionando a los demás y diciendo exactamente lo que tienen que hacer, en vez de escuchar sus ideas, que a lo mejor son mejores que las propias, si eres un gerente, pasamos a facilitar el rendimiento y el CEO aquí se convierte en el director facilitador. Este es el CEO de hoy. Básicamente, el papel de la dirección tiene que avanzar al papel de coordinador. Y aquí es donde llegamos a esta metáfora del jardín. La empresa es un jardín y el propósito de este jardín puede ser muy bello y que produzca frutas y verduras. Sea cual sea el propósito, el jardín hay que cuidarlo para conseguir ese propósito. Hay que cuidar las distintas plantas y las plantas son muy diferentes, tienen necesidades distintas. Algunas crecen en la sombra, otras necesitan sol y hay que quitar las malas hierbas. Otras pueden crecer mejor cerca de otras plantas y otras necesitan muchísimo espacio. Algunas crecen un poco más despacio y el líder Agile es el jardinero que cuida las plantas, intentando cumplir el propósito del jardín. Y les tienen que dar a las plantas las condiciones adecuadas para que puedan crecer, sin olvidar todo el jardín en su conjunto y el propósito del jardín. Es inútil controlar a la pequeña planta y gritarle y decirle ya, crece mejor, rápido, más rápido. Es imposible. Podemos poner la semilla en la tierra y rezar y esperar que crezca. Podemos darle todas las condiciones que necesita y si no crece, pues eso es lo que tenemos y a lo mejor la semilla no crece en ese entorno porque no es el entorno adecuado para esa semilla o hay algo que no funciona en esa semilla. Pero sea lo que sea, hace falta hacer algo. No está bien simplemente dejarla ahí sin que prospere. Bien, ahora hay algunas nuevas competencias que tienen que aprender los líderes para el futuro del trabajo. En vez de no tener competencias en Lean o Agile,
Todos los líderes tienen que ser altamente competentes en Lean and Agile, metodologías, marcos, principios, valores. Esto es lo básico. En vez de saber mucho de un área especializada, tiene que tener muchas competencias de personas también, y además de estar impulsados por procesos, tienen que estar impulsados por personas y propósitos. En vez de tener una mentalidad fija, tiene que tener una mentalidad de crecimiento para desarrollarnos constantemente. Aprendemos a lo largo de toda la vida, nunca dejamos de aprender. En vez de la actitud de control y mando, yo decido, la actitud tiene que ser de empoderamiento y alineación. Yo facilito. En vez de centrarnos en cifras y objetivos económicos, tenemos que centrarnos más en las personas. Aquí es donde tiene que estar el enfoque para que tengan éxito y aumentar las cifras de negocio y el valor para los accionistas. Aquí es donde nos centramos en las personas, para que ellos puedan centrarse en los clientes externos. Y en este proceso de generación de valor, generamos valor para los accionistas. En vez de una armonía artificial, hay que aspirar a un conflicto saludable. En vez de decir a la gente lo que tiene que hacer, contamos narrativas para inspirar acciones. Y en vez de juzgar a los empleados en distintas clasificaciones, actuamos como coaches para que rindan, quitamos los impedimentos. En vez de una optimización local, optimizamos globalmente. Para toda la organización tiene que ser rentable. En vez de decidir trayectorias profesionales, actuamos como mentores de su crecimiento, y en vez de zanahorias y palos, establecemos diálogos con una motivación intrínseca para que la gente prospere. Y en vez de retrasar las decisiones, tenemos una forma de decidir descentralizada que es mucho más rápida, y en vez de hablar y proponer, enmarcamos, probamos y escuchamos y sondeamos. Estas son algunas de los papeles de estos coaches de personas ágiles. Vemos aquí los distintos, el líder explorador, el maestro de Agile y el profesional de recursos humanos. De aquí provienen estos coaches. Este pequeño marco para el coach de personas Agile se basa en la forma de hacer coaching para personas ágiles, pero también estos coaches tienen que poder asumir nuevas funciones como formador, mentor, facilitador. También tiene que asumir el papel como navegador y guía, y el observador que reflexiona. Vamos a ver un poquito más cada una de estas funciones. Empezamos a ver al papel como líder. El líder puede surgir de cualquier departamento de la organización y tiene profundas competencias de liderazgo. A lo mejor vienen de una función especialista o son expertos en distintos marcos. Tienen la capacidad de tomar decisiones duras cuando no hay nadie más que esté dispuesto a hacerlo. Son capaces de explorar distintas estrategias y considerar diversos factores. El panorama competitivo, las tendencias de mercado, competencias de las personas y las ventajas para la organización, por ejemplo. El maestro de Agile utiliza los métodos, prácticas, principios de Agile y tiene mucha experiencia utilizando Agile en distintos sectores o situaciones. Scrum, Kanban, son todas las herramientas o marcos de Agile. Lo comprende perfectamente y sabe cuál elegir cuándo.
El maestro de Agile es alguien también que comprende perfectamente los principios y valores de Agile y entiende muy bien la mentalidad de la agilidad. Luego tenemos el papel del profesional de recursos humanos. Tiene experiencia como socio de recursos humanos, especialista de recursos humanos, comprenden de forma sólida lo que motiva a la gente y está dispuesto a tener diálogos para inspirar a la gente. Y este es un papel que puede negociar con los sindicatos y estar abordando las cuestiones de contratos laborales, etc. Tiene conocimientos de la situación en la que nos encontramos ahora mismo o el tema específico en el que estamos trabajando. Pueden embarcar un itinerario para comprender el proceso, te indican el camino a seguir y suelen enseñar o facilitar con historias, con narrativas y con experiencia. La guía puede compartir historias interesantes sobre el pasado de la organización y suelen llevar mucho tiempo en la organización y pueden ayudar a evitar trampas específicas sabiendo exactamente cuáles son y pudiendo salvarlas. Las organizaciones ágiles y los equipos ágiles a menudo se ocupan de situaciones y desafíos que son complejos por su naturaleza. La tendencia humana es buscar la salida fácil, las buenas prácticas o copiar lo que hacen otros. Cuando estás en una situación compleja, cuando tienes un problema grave, pues lo que hay que hacer es experimentar, ensayo y error. El navegador es alguien que se siente cómodo con las complejidades y ayuda al equipo a meterse en una mentalidad de exploración, formular una hipótesis, estudiar la cuestión, diseñar experimentos que puedan fracasar de forma segura. Y para ser navegador te hace falta un conocimiento profundo de la teoría de sistemas y de las complejidades. Utilizas marcos como Cynefin, sabes exactamente qué hacer para guiar las decisiones en un mundo complejo. Y la brújula es el mejor amigo del navegador cuando se encuentra en esta situación. Cuando hay una neblina espesa en el camino, la brújula te dice la dirección aunque haya mucha niebla. Tienes que saber cómo cruzar el banco de niebla manteniendo la dirección y utilizar las herramientas correctas para avanzar. El papel del observador reflexivo es muy importante porque en lugar de saltar a las conclusiones o reaccionar demasiado rápidamente, te permite saber exactamente lo que está sucediendo con el equipo y cómo puedes ayudarles en cualquier situación en la que puedan estar. Las habilidades que hacen falta cultivar aquí son las de la autoconciencia y la autorregulación, especialmente la de poder observar sin juzgar. Al hacerlo, puedes crear una capacidad de salir del sistema y de la situación. Observas desde esta posición sin juzgar la dinámica del grupo y el sistema y analizas la organización desde fuera antes de meterte dentro para decidir qué función te puede dar la mejor respuesta para lidiar con la situación en la que está la organización. Por lo tanto, dependiendo de las necesidades de la gente, puedes tomar distintas funciones para apoyarles. Esta es una función bastante avanzada y requiere tiempo prepararse para ella. Nadie, evidentemente, nadie puede hacerlo fantásticamente en todas estas funciones. Aquí es donde empieza el viaje vital. Siempre hay que estar mejorando nuestras competencias, pero hay que empezar en algún sitio. Quizás podamos empezar en una función de liderazgo o quizás has trabajado como coach de Agile y quieres desarrollarte más. Nosotros no podemos hacerlo solo. Para poder quitar las estructuras limitantes es importante colaborar hacia un futuro más ágil y hay que hacerlo uniendo fuerzas. Recursos humanos no puede hacer solo, los líderes no pueden hacer solo, los coaches no lo pueden hacer solo. Todo el mundo tiene que empezar a hablar entre sí, cruzando fronteras, empezando conversaciones y avanzando en una dirección común entre todos.
nosotros trabajamos con Agile, pero no seguimos, para trabajar con Agile no hay ninguna receta, no hay ninguna solución que siempre funcione. Sabemos que si adherimos a ciertos principios suele funcionar bastante bien la cosa. Las buenas prácticas siempre son algo del pasado. Nunca vamos a poder ser mejor que los competidores si seguimos las buenas prácticas. Dicho esto, voy a daros una receta, jaja, para cambiar la cultura o para desarrollar una cultura ágil. Es una cosa muy sencilla. Empezamos quitando las estructuras limitantes que vienen de finanzas y recursos humanos. Recordaros, hablamos de procesos de presupuestación y otro tipo de estructuras limitantes. Y luego incrementamos las estructuras de apoyo. Y estos pueden ser objetivos, puede ser Scrum o cosas que se pueden intentar. No hay una sola receta, hay muchas y podemos intentar hacer distintas cosas, experimentar más con estas estructuras para ver lo que funcione para nosotros. Y luego empezamos a mostrar los nuevos comportamientos que vienen gracias al aprendizaje que se ha hecho y luego repetimos a partir de uno, porque estas estructuras limitantes suelen volver a atacarnos cuando va creciendo la organización. En Agile People hemos reunido un manifiesto para apoyaros, para ayudaros a entender cómo hacer todo esto. En 2019 nos reunimos durante 4 días en Suecia y este es el resultado que obtuvimos. Este es un regalo para vosotros. Con esto simplemente os voy a dar una última indicación. Empezar hoy, seguir los principios y empezar vuestro propio viaje hacia una mayor agilidad. Y cuanto antes empecéis, antes empezaréis a cosechar los beneficios que supone trabajar juntos hacia una visión común. Por lo tanto, os agradezco mucho por escucharme. Os invito a incorporaros a la comunidad de gente ágil. Podéis participar en una formación online o podéis convertiros en coach vosotros mismos. La fecha es el 11 de enero de 2021.